Continuando con esta propuesta del Cristo Educador, vamos a apoyarnos en el Evangelio de Juan, un evangelio muy simbólico, con una profunda carga simbólica y que nos ayuda a adoptar una posición de educadores cristianos como signo del amor de Dios. Precisamente hablando de signos, si nos fijamos en la propuesta de la portada del Cristo Educador, hay una preciosa fotografía del teólogo italiano Robert Chiai que muestra la mano de su hijo pequeño dibujando el pez con una tiza a la pizarra. Este pez, Istis en griego, Jesús, Hijo de Dios y Salvador, fue un signo que reactivó y dinamizó la vida de las primeras comunidades. Cuando somos capaces de reflejar el símbolo de Dios que está expresado en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, somos capaces de ser signos del amor de Dios. No debemos andar preocupados de nuestras imperfecciones, aunque estamos llamados a superarlas, sino a caer en la cuenta de que somos reflejos de la única luz que es Cristo, el Cristo Educador. Somos signos en cuanto que Dios da sentido a nuestra misión. No es nuestra aventura, es la aventura que Dios nos llama a compartir. El educador cristiano no es educador cristiano porque él haya elegido ser educador cristiano, sino porque Dios le ha llamado a esa misión. Rastrear estas huellas de Jesús, porque seguimos a Jesús y a veces pretendemos que Él venga detrás de nosotros, es lo que nos hace ser educadores cristianos y sobre todo aspirar a la plenitud. Él tiene reservadas para nosotros cosas que somos incapaces de imaginar en este momento. Pero Jesús tiene la fuerza de alguien que es verdadero Dios y verdadero hombre y alguien que hace una promesa. Por eso en el Evangelio de Juan, en la resurrección de Lázaro, se nos hace esta promesa. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y también somos signos del amor de Dios y Cristo es el símbolo por el cual la educación cristiana puede aportar una palabra de verdad, la verdad, el camino, la verdad y la vida para nuestro mundo, porque abarca todo lo que afecta a la persona. La educación que encontramos en el Evangelio de Juan es una educación en la plenitud. A mí me gusta hablar del versículo 10 de Juan, Juan capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. La educación cristiana no es una educación para la vida profesional, no es una educación para llevar una vida medianamente satisfactoria, es una educación que piensa en la plenitud de la persona. Cuanto más, mejor. En el sentido espiritual, en el sentido de desarrollo personal. Es el desarrollo humano que nos hace aspirar a lo divino, como diría Santo Tomás de Aquino. Para ello me he centrado, como he señalado en la introducción, en el libro de los signos. Son 7 signos que reflejan esta dimensión de plenitud que podemos encontrar en Juan. El primer signo, como seguramente sabrán los que están viendo este vídeo, son las bodas de Caná. Las bodas de Caná es un reflejo de esta plenitud que se muestra en que lo mejor viene al final. Es verdad que a veces estamos cansados, estamos luchando, pero uno de los reflejos de Caná es que el mejor vino queda guardado para el final. La plenitud que ofrece Jesús es una plenitud que viene dada por el desarrollo de una vida que es lucha, que es entrega, que es sacrificio, pero que ofrece el 100 por 1. Por eso la educación cristiana es cambiar nuestra pobreza espiritual por riqueza espiritual, la única riqueza que queremos tener. La riqueza que se expresa en una gran fiesta, como sería en una boda, donde somos capaces de saborear lo que hay ahí de bueno, porque el final compensa y da sentido a todo lo que ocurre. En segundo lugar, el signo de la curación del hijo del oficial. Educamos para la vida. Este es un mensaje que puede tener mucha fuerza en la sociedad de hoy y en la educación de hoy. Educamos para la vida, pero no para cualquier tipo de vida. El Evangelio de Juan ofrece una imagen teológica que es muy sugerente, que son las infracomprensiones. Es decir, no se comprende del todo a Jesús. Jesús tiene que hacerse valer, tiene que hacerse mostrar, porque nuestra mentalidad y nuestras seguridades nos impiden acceder a Él como verdaderamente se nos muestra, como camino, verdad y vida. La primera infracomprensión es la que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, que es conocerse a uno mismo. Y al conocerse a uno mismo me ha gustado utilizar una imagen del filósofo Ortega y Gasset, que hablaba del fondo insobornable. Hay algo en lo más profundo de nuestro interior que es insobornable.
que cuando la educación logra conectar con ello, logra sacar lo mejor de nosotros mismos. Y esa verdad interior, como bien dijo San Agustín, es el mismo Dios que es más íntimo a nosotros mismos que nuestra propia intimidad. En segundo lugar estaría la infracomprensión de la tarea educativa. Es saber que lo más importante de la educación cristiana está en lo cotidiano y en lo sencillo. A veces pretendemos hacer cosas extraordinarias, pero la gran fuerza del Evangelio normalmente está en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo ordinario, pero haciéndolo de forma extraordinaria. Y en tercer lugar estaría la infracomprensión del contexto educativo. Es la fuerza del Evangelio para integrar la tensión entre el individuo y la comunidad, entre las expectativas y los resultados, y entre el activismo pedagógico. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor y con un profundo sentido espiritual y evangélico. El tercer signo sería la curación del paralítico, que nos enseña a educar a tiempo y a destiempo. Un paralítico que lleva 38 años y nadie había sido capaz de ayudarle. Bueno, esto nos recuerda que la educación cristiana siempre busca la autonomía del individuo, pero sobre todo su felicidad. Ningún ser humano aceptará una felicidad que no pueda hacer suya. Nuestra misión no es que crean, sino ayudarles a que creer es lo que les puede dar la felicidad, porque cuando se lo mostramos o les ayudamos a verlo con naturalidad, ellos participan de este mensaje de Jesús. Y lo segundo es que como educadores tenemos que ser acogedores y cercanos, pero también tenemos que ser exigentes en el sentido positivo de la palabra. La educación cristiana es una educación de mínimos porque garantiza la cercanía a cualquier persona, pero también es de máximos porque a la hora de exigir a los alumnos que vuelen alto, que sean personas que miran al futuro con decisión y con grandeza humana y dignos de ser capaces de mirar hacia Dios, nuestra exigencia no puede ser conformista. En cuarto lugar sería el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que nos habla de la fuerza de la fraternidad. Es el milagro de que cuando estamos juntos, cuando formamos un equipo, una comunidad en torno a Jesús, nuestras fuerzas y nuestros logros se multiplican. No se trata de poner nuestras esperanzas en nuestras propias fuerzas, sino en ser capaces de confiar en Jesús, que a veces pone personas a nuestro alrededor que nos ayudan a ser nosotros mismos, pero también a alcanzar cotas mayores. También la fraternidad nos ayuda a pensar en la importancia de la búsqueda del bien común. Nuestros logros como educadores cristianos no son los logros del mundo, no son los logros de los indicadores establecidos. Nosotros no trabajamos para los rankings educativos ni para alcanzar éxitos académicos que pueden tener su valor relativo, sino que buscamos los planes de Dios, los alcances de un desarrollo humano y espiritual que trasciende todas estas dimensiones que son mundanas y por tanto con un valor muy relativo. Y en tercer lugar, en la fraternidad nos evoca el signo eucarístico. El educador cristiano, como una Eucaristía, es aquel que es capaz de entregarse por sus alumnos, partirse por sus alumnos y repartirse entre sus alumnos. Una forma de hablar de la educación cristiana es que al final de la vida nos examinarán del amor. Bueno, pues al final de nuestra misión educativa nos examinarán de cuántos trocitos de corazón hemos dejado en cada uno de los alumnos con los que hemos trabajado. El quinto signo es cuando Jesús camina sobre las aguas, y eso nos evoca para que seamos capaces de caminar sin miedo con Jesús. Uno de los grandes mensajes de la Biblia es que lo contrario de la fe no es el ateísmo, lo contrario de la fe es el miedo, porque la fe nos dinamiza y el miedo nos paraliza. La fe en Jesús invierte nuestras seguridades. Cuando nos intentamos centrar en algo que nos da seguridad en nosotros mismos, tenemos miedo porque sabemos que no es fiable. Pero Jesús es la roca angular, es la piedra angular por la cual podemos soportar tempestades, dificultades y en la cual podemos construir el edificio de la educación cristiana. Y esto es muy importante también porque Jesús es el único que puede ofrecer seguridad a nosotros mismos y a nuestros alumnos cuando tienen que vivir experiencias intensas, experiencias límites como son los golpes de la vida. Hay momentos donde se va a poder ver el alcance de nuestra dimensión evangélica cuando tenemos que acompañarles en momentos como por ejemplo el de la muerte de un ser querido. Es el momento en el que se pone de manifiesto que lo que nos dice Jesús es capaz de dar sentido. Es donde podremos ver si la resurrección realmente es una voz autorizada
para lo que ellos están viviendo. El siguiente signo es la curación del ciego de nacimiento, y es que somos testigos de la luz verdadera. El ciego y algunos de nuestros alumnos no pueden ver la luz verdadera, no solo porque a veces no les hemos formado para que sean capaces de verla, sino que como aquel ciego, a veces podemos echar la responsabilidad sobre las personas o el contexto del que proceden. Tenemos que ser capaces de ser reflejos de la luz de Cristo para que esa luz sea capaz de abrir los ojos de nuestros jóvenes y encontrar la luz verdadera. Esto no es un tema menor porque a veces por no anunciar la luz verdadera dejamos que nuestros jóvenes se pierdan en luces cegadoras y secundarias que no llevan a la plenitud que la educación cristiana quiere ofrecer. Y finalmente estaría el séptimo signo, que sería la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro nos recuerda que la educación es una cuestión de vida o de muerte. No valen cualquier tipo de educación. Hay educaciones que llevan a la vida y educaciones que pueden ser perniciosas y ser signo de muerte. Hay situaciones adversas que no dependen de nosotros, pero en la educación cristiana es una vocación que está llamada a ser una misión que combata el fatalismo. En un mundo donde ahora vivimos con pandemia, con guerra o con dificultades que afectan a lo más profundo de nuestro ser, tenemos que ser capaces de ofrecer una palabra de esperanza, de sentido y desterrar todo fatalismo para que nos mueva la esperanza. Por eso me gusta recordar la frase del filósofo Søren Kierkegaard, que decía que el que no tiene a Dios no tiene yo. Y por eso, buceando y ofreciendo una educación cristiana en este sentido, ayudaremos a los alumnos a encontrar a Dios, pero también a encontrar su auténtico yo, ese que aunque muera nunca morirá, porque la resurrección también lleva su nombre. Y el último signo es el octavo, que no lo voy a explicar porque es resumen de todo. El número 8 refleja refleja eternidad. Nuestra educación es una educación para la eternidad y por tanto es importante que seamos capaces de construir ecosistemas educativos donde los alumnos puedan vivir y experimentar esto. El octavo signo es el propio Jesús, que se entrega a nosotros y que se aparece a Tomás. Pero aquí refleja una cosa que le pasó a Tomás y que nos pasa a nosotros. Jesús es nuestro símbolo y nosotros podemos ser signos del amor de Dios porque creemos sin haber visto.